Hay enseñanzas espirituales que no hacen ruido, pero transforman la vida desde lo más profundo. No se imponen, no gritan, no buscan llamar la atención, y, sin embargo, cuando se viven con fe, cambian por completo el ambiente de un hogar y el corazón de quienes lo habitan. Santa Teresa de Ávila fue una de esas almas que comprendió esta verdad. Reconocida como una de las grandes místicas de la Iglesia, no enseñaba desde la teoría, sino desde la experiencia viva con Dios. Sus palabras no nacían del razonamiento humano, sino del silencio, de la oración y de una profunda unión con lo divino. Entre todas sus enseñanzas, existe una que muchos han pasado por alto, quizá porque parece sencilla, casi cotidiana. Una enseñanza que no se presenta como un gran milagro visible, sino como un gesto humilde, repetido cada día con amor y obediencia. La forma en que tratamos el rosario, y el lugar donde lo dejamos en nuestro hogar. Para Santa Teresa, el rosario no era un objeto decorativo ni un simple recuerdo religioso. Era, y sigue siendo, un instrumento espiritual poderoso. Cada Ave María, cada Padre Nuestro rezado con fe, es un hilo invisible que une el corazón del creyente con Dios. Y cuando ese instrumento se trata con respeto, intención y oración, la gracia comienza a manifestarse de formas concretas y reales. Es importante decirlo con claridad desde el inicio, esto no es superstición. No se trata de rituales vacíos ni de prácticas mágicas. Santa Teresa insistía en que Dios no actúa por objetos, sino por la fe viva del corazón. Pero también enseñaba que los actos externos, cuando reflejan una devoción auténtica, se convierten en canales por los que la gracia divina fluye con mayor fuerza. El hogar, para ella, no era solo un espacio físico. Era un territorio espiritual. Un lugar donde se libra, día tras día, una batalla silenciosa entre la paz y la inquietud, entre la fe y el temor, entre la confianza en Dios y las preocupaciones del mundo. Y en ese contexto, el rosario ocupa un lugar especial. Santa Teresa observaba que cuando un rosario se coloca con conciencia, con respeto y acompañado de oración, algo comienza a cambiar. No de manera espectacular al principio, sino de forma sutil. El ambiente se vuelve más sereno. Las tensiones parecen perder fuerza. El corazón encuentra un descanso que no viene de las circunstancias externas, sino de una presencia interior que lo envuelve todo. Este gesto sencillo, dejar el rosario en un lugar digno cada noche, es, en realidad, una declaración silenciosa de fe. Es decirle a Dios, confío en ti. Reconozco tu presencia en mi hogar. Quiero que este espacio te pertenezca. Santa Teresa enseñaba que la obediencia amorosa abre puertas invisibles. Y cuando un hogar honra lo sagrado con sinceridad, esa obediencia atrae protección, armonía y una paz que no depende de que todo sea perfecto, sino de que Dios esté en el centro. En los hogares donde el rosario ocupa un lugar visible y respetado, la fe deja de ser solo una idea y se convierte en una experiencia cotidiana. No porque el objeto tenga poder por sí mismo, sino porque recuerda constantemente a quienes lo ven que Dios está presente, que la oración importa y que la gracia actúa incluso en los gestos más simples. En los próximos capítulos profundizaremos en cómo este acto, aparentemente pequeño, puede transformar la vida familiar, fortalecer la fe de los hijos, proteger el hogar y traer bendiciones que muchas veces llegan de manera inesperada. Pero antes de avanzar, es fundamental comprender esta verdad inicial: la fe viva siempre se expresa en acciones concretas. Y cuando esas acciones se realizan con amor, intención y constancia, el hogar deja de ser solo un lugar donde se vive, y comienza a convertirse en un espacio donde Dios habita. Para comprender plenamente la enseñanza de Santa Teresa de Ávila, es necesario detenernos en una idea fundamental que ella repetía con insistencia: Dios mira el corazón, pero se complace cuando la fe del corazón se expresa en acciones concretas. Vivimos en un mundo donde lo visible parece dominarlo todo. Sin embargo, la vida espiritual funciona de una manera distinta. Lo invisible sostiene lo visible. Y, aún así, Dios permite que ciertos gestos externos se conviertan en puentes entre ambos mundos. El rosario es uno de esos puentes. Santa Teresa enseñaba que no todos los objetos son iguales. Un rosario bendecido, rezado y tratado con reverencia deja de ser un simple conjunto de cuentas. Se convierte en un instrumento consagrado, marcado por la oración, por la intención y por la confianza depositada en Dios. No porque tenga poder propio, sino porque ha sido ofrecido como signo de fe. Aquí es donde muchos se confunden. Algunos piensan que hablar del poder del rosario es caer en superstición. Pero Santa Teresa era clara: la superstición nace cuando se elimina a Dios del centro, la fe nace cuando todo se orienta hacia Él. El rosario no sustituye la oración, la provoca. No reemplaza la confianza en Dios,
la fortalece. Cada gesto externo, cuando nace de una fe sincera, tiene un eco espiritual. Así como arrodillarse dispone el alma a la humildad, o juntar las manos prepara el corazón para la oración, también el trato que damos a los objetos sagrados refleja nuestra relación interior con Dios. Por eso, dejar el rosario en cualquier lugar, olvidado, cubierto de polvo o escondido, no es un acto neutro. No es un pecado, pero sí una oportunidad perdida. Santa Teresa explicaba que cuando lo sagrado se honra exteriormente, el alma se ordena interiormente. El ser humano necesita signos visibles. Dios lo sabe. Por eso, a lo largo de la historia bíblica, utilizó objetos, gestos y espacios para manifestar su presencia. Altares, arcas, templos, signos, no porque Dios los necesitara, sino porque el corazón humano los necesita para recordar, para volver, para permanecer. El rosario cumple esa función en el hogar. Es un recordatorio silencioso de que la oración tiene un lugar en la vida diaria. De que la fe no se limita al domingo ni al templo, sino que entra en la casa, en la rutina, en el descanso y en el silencio de la noche. Santa Teresa enseñaba que la acción externa prepara el terreno para la acción divina. Cuando una familia decide tratar el rosario con respeto, colocarlo con intención y acompañarlo de oración, está diciendo sin palabras, queremos que Dios forme parte de nuestra vida cotidiana. Y esa disposición no pasa desapercibida en el mundo espiritual. Poco a poco, sin que nadie lo fuerce, el ambiente comienza a cambiar. Las palabras se suavizan. Las reacciones se moderan. El corazón se vuelve más sensible a la voz de Dios. No porque el rosario haga magia, sino porque la fe activa crea un espacio donde la gracia puede actuar libremente. Santa Teresa insistía en que la fe que no se traduce en gestos se debilita con el tiempo. En cambio, la fe que se expresa en pequeñas acciones diarias se fortalece, madura y se vuelve firme frente a las dificultades. Colocar el rosario con respeto es una de esas acciones sencillas que sostienen la vida espiritual. No requiere grandes esfuerzos, pero sí constancia. No exige perfección, pero sí sinceridad. Y cuando se vive de esta manera, el rosario deja de ser un objeto olvidado y se convierte en un compañero silencioso del camino espiritual. En el siguiente capítulo profundizaremos en un aspecto clave de esta enseñanza, el lugar del rosario dentro del hogar y por qué, según Santa Teresa, su ubicación no es un detalle menor, sino un acto cargado de significado espiritual. Santa Teresa de Ávila enseñaba que nada en la vida espiritual es casual cuando se vive con conciencia. Incluso aquello que parece pequeño o secundario puede convertirse en un canal de gracia si se realiza con fe. Por eso, para ella, el lugar donde se coloca el rosario dentro del hogar no era un simple detalle práctico, sino un acto profundamente espiritual. El hogar, decía Santa Teresa, es una extensión del alma. Así como el desorden interior termina reflejándose en el exterior, también el orden visible puede ayudar a restaurar la armonía interior. El lugar que damos a lo sagrado revela, muchas veces sin palabras, el lugar que Dios ocupa en nuestra vida. Colocar el rosario con intención es una forma silenciosa de oración. Es un gesto que dice, este espacio está bajo la mirada de Dios. Cuando el rosario se deja en un sitio digno, limpio y visible, el hogar comienza a transformarse poco a poco en un lugar de recogimiento, incluso en medio de la rutina diaria. Santa Teresa explicaba que la visibilidad del rosario es clave. No para exhibir la fe, sino para recordarla. Un rosario guardado en un cajón pierde su capacidad de invitar a la oración. En cambio, un rosario colocado en un lugar accesible y respetado se convierte en una llamada constante al silencio interior y al encuentro con Dios. Los lugares recomendados no eran arbitrarios. La sala principal, un rincón de oración, el dormitorio, espacios donde la familia comparte, descansa o reflexiona. Allí, el rosario actúa como un punto de referencia espiritual. No impone, no obliga, pero está presente. Y esa presencia transforma. Santa Teresa observaba que cuando el rosario ocupa un lugar fijo, el corazón humano también comienza a encontrar estabilidad. La fe deja de ser algo improvisado y se vuelve parte de la estructura diaria de la vida. El alma se acostumbra a volver a Dios, incluso sin darse cuenta. Otro aspecto fundamental es el cuidado del lugar. El rosario no debe colocarse en un espacio desordenado o descuidado. No porque Dios se ofenda, sino porque el respeto exterior educa el respeto interior. Mantener limpio y ordenado el lugar donde se encuentra el rosario es una forma concreta de honrar lo sagrado. Este gesto tiene un efecto profundo, especialmente en la familia. Los niños aprenden observando. Cuando crecen viendo que el rosario tiene un lugar especial, comprenden que la oración es importante,
que la fe no es solo un discurso, sino una prioridad visible. Así, sin palabras, se transmite una enseñanza que dura toda la vida. Santa Teresa insistía en que el espacio también ora. Un hogar donde lo sagrado es visible se convierte en un entorno que favorece la paz, la reflexión y la apertura a Dios. Incluso quienes no rezan en ese momento se ven envueltos por una atmósfera distinta, más serena, más ligera. Además, la ubicación constante del rosario ayuda a crear hábitos espirituales. Al verlo cada día, el corazón se siente invitado a detenerse, aunque sea unos segundos. Una mirada, una breve oración, un pensamiento dirigido a Dios, y poco a poco la fe se fortalece sin esfuerzo. No se trata de perfección, sino de intención. Santa Teresa recordaba que Dios no busca casas impecables, sino corazones disponibles. Pero cuando el corazón se dispone, el orden exterior se convierte en un aliado poderoso de la vida espiritual. En el próximo capítulo comenzaremos a hablar de las primeras señales visibles que aparecen en los hogares donde el rosario es tratado con respeto y colocado con fe. Señales que no siempre se notan de inmediato, pero que, una vez presentes, transforman profundamente la vida familiar. Santa Teresa de Ávila explicaba que la gracia de Dios no siempre se manifiesta de forma ruidosa o extraordinaria. La mayoría de las veces, llega de manera silenciosa, casi imperceptible al inicio, pero profundamente transformadora. Por eso, una de las primeras señales de que el rosario está siendo tratado con fe y reverencia en el hogar es algo muy concreto: la paz. No se trata simplemente de una sensación emocional pasajera. Santa Teresa hablaba de una paz espiritual, una calma que envuelve el ambiente del hogar y se percibe incluso sin palabras. Es esa tranquilidad que se siente al entrar en casa, como si el corazón pudiera descansar, aunque los problemas sigan existiendo. En los hogares donde el rosario ocupa un lugar digno y visible, muchas personas comienzan a notar que las discusiones disminuyen. No desaparecen por completo, porque la vida humana siempre implica diferencias, pero pierden intensidad. Las palabras se suavizan. Las reacciones impulsivas se vuelven menos frecuentes. Y el deseo de comprender al otro empieza a ganar espacio. Santa Teresa observaba que esta armonía no nace del esfuerzo humano, sino de la acción de la gracia. Cuando Dios es invitado a habitar en un hogar, su presencia ordena lo que estaba disperso. No elimina los desafíos, pero fortalece el corazón para enfrentarlos con serenidad. Otra señal clara es la ligereza interior. Muchas personas describen una sensación de descanso al final del día. El peso acumulado de las preocupaciones parece disminuir. El sueño llega con mayor facilidad. El alma encuentra un refugio que no depende de que todo esté resuelto, sino de saber que no se está solo. La santa explicaba que el rosario, colocado con intención y acompañado de oración, actúa como un punto de concentración de la gracia. No porque las cuentas tengan poder propio, sino porque representan una entrega consciente. Y cuando el corazón se entrega, Dios responde con su paz. También es común que en estos hogares se perciba una mayor disposición al diálogo. Los silencios dejan de ser tensos y se vuelven espacios de reflexión. Las diferencias se abordan con más paciencia. Incluso en momentos difíciles, surge una calma interior que permite no dejarse arrastrar por la desesperación. Santa Teresa insistía en que la paz es uno de los primeros frutos de una fe vivida en lo cotidiano. No una paz perfecta, sino una paz suficiente para seguir adelante. Una paz que sostiene, que consuela y que recuerda constantemente que Dios está presente. Esta armonía también se extiende al ambiente físico. El hogar parece más acogedor. Las personas se sienten más cómodas permaneciendo en él. No es casualidad. Cuando el espíritu encuentra descanso, el entorno lo refleja. Es importante comprender que estas señales no aparecen de un día para otro. La gracia actúa con suavidad. Requiere constancia, intención y oración. Pero cuando se mantiene el gesto sencillo de colocar el rosario con respeto, noche tras noche, la transformación se vuelve evidente. Y esta es solo la primera etapa. Porque junto con la paz y la armonía, Santa Teresa hablaba de otra señal poderosa que comienza a manifestarse en estos hogares: la protección espiritual. En el próximo capítulo profundizaremos en cómo el rosario, tratado con fe, se convierte en un escudo silencioso que resguarda al hogar y a quienes lo habitan. Santa Teresa de Ávila enseñaba que la paz que llega a un hogar donde el rosario es tratado con fe no es un fin en sí misma, sino el inicio de algo más profundo. Cuando el corazón se aquieta y el ambiente se armoniza, el alma se vuelve más receptiva a otra manifestación de la gracia: la protección espiritual. Para Santa Teresa, esta protección no debía entenderse como una barrera mágica contra los problemas,
sino como una presencia constante de Dios que acompaña, sostiene y resguarda. El rosario, colocado con intención y oración, se convierte en un signo visible de esa confianza depositada en el Señor. Muchos hogares experimentan esta protección de maneras sencillas, casi cotidianas. Situaciones que podrían haberse agravado se resuelven con mayor rapidez. Conflictos que amenazaban con dividir encuentran caminos inesperados hacia la reconciliación. Decisiones difíciles se toman con mayor claridad interior. La santa explicaba que cuando un hogar honra lo sagrado, se crea un espacio donde la gracia actúa con libertad. No significa que desaparezcan los desafíos, sino que la familia no los enfrenta sola. Hay una fuerza interior que sostiene, una luz que guía incluso en medio de la incertidumbre. También hablaba de una protección silenciosa frente a influencias negativas. No desde el miedo ni desde la obsesión, sino desde la confianza. Cuando el rosario ocupa un lugar visible y respetado, recuerda constantemente que Dios es el centro del hogar. Y donde Dios es el centro, el temor pierde poder. En muchos casos, esta protección se manifiesta como una tranquilidad inesperada en momentos difíciles. Ante una noticia preocupante, una enfermedad, una crisis económica o una situación imprevista, el corazón no cae en la desesperación. Hay dolor, hay preocupación, pero también hay una paz profunda que permite resistir sin derrumbarse. Santa Teresa insistía en que la protección divina no siempre evita la prueba, pero siempre da la fuerza para atravesarla. Y esa fuerza se alimenta de la oración constante y de los gestos de fe vividos día tras día. El rosario, en este contexto, actúa como un recordatorio permanente de que el hogar está bajo el cuidado de Dios. Cada vez que alguien lo ve, incluso sin tocarlo, el alma recuerda que puede confiar, que puede descansar, que puede entregarse. Esta protección también se refleja en la forma en que la familia enfrenta los problemas externos. Las dificultades no dominan las conversaciones. El miedo no se convierte en el centro de la vida diaria. Poco a poco, la confianza en Dios ocupa ese lugar. Santa Teresa observaba que los hogares donde el rosario se honra con respeto desarrollan una especie de fortaleza interior. No una dureza que cierra el corazón, sino una firmeza que lo mantiene en pie. Una resistencia espiritual que protege la fe frente al cansancio, la frustración y la tentación de rendirse. Pero esta protección no es automática. La santa era clara, requiere constancia y sinceridad. No basta con colocar el rosario una vez. Es necesario mantener el gesto, renovar la intención y acompañarlo de oración, aunque sea breve. Cuando esto sucede, el rosario deja de ser solo un objeto presente en el hogar y se convierte en un signo vivo de la alianza con Dios. Una alianza que protege, sostiene y guía incluso en los momentos más oscuros. En el próximo capítulo veremos cómo esta misma presencia del rosario no solo protege, sino que fortalece la fe de todos los miembros de la familia, especialmente de los más jóvenes, creando un legado espiritual que se transmite de generación en generación. Santa Teresa de Ávila comprendía algo que muchas veces se olvida: la fe no se transmite solo con palabras, sino con ejemplos visibles y constantes. Especialmente dentro del hogar, donde cada gesto cotidiano educa, forma y deja huellas profundas, incluso cuando nadie parece estar prestando atención. El rosario, colocado con respeto y oración en un lugar visible, se convierte en una de esas enseñanzas silenciosas que hablan sin necesidad de discursos. No exige, no impone, no corrige, simplemente está. Y esa presencia constante va moldeando el corazón de quienes crecen en ese ambiente. Santa Teresa observaba que los niños y los jóvenes aprenden la fe mucho antes de comprenderla. Aprenden mirando. Miran qué lugar ocupa Dios en la vida de los adultos. Miran si la oración es una prioridad o solo una costumbre ocasional. Y el rosario, cuando ocupa un lugar especial en el hogar, comunica un mensaje claro: la fe es importante, la oración es valiosa, Dios está presente. En muchos hogares, este simple gesto despierta preguntas. Un niño que ve el rosario cada día termina preguntando qué es, para qué sirve, por qué se reza. Y esas preguntas abren la puerta a conversaciones profundas que nacen de la vida, no de la obligación. Santa Teresa enseñaba que la fe sembrada en la infancia, incluso de manera sencilla, permanece en el corazón toda la vida. Puede dormirse, puede debilitarse en ciertos momentos, pero no desaparece. El recuerdo de un hogar donde la oración tenía un lugar concreto se convierte, con el tiempo, en un refugio interior al que muchos regresan. El rosario también fortalece la fe de los adultos. En medio del cansancio, las preocupaciones y las responsabilidades diarias, su presencia visible actúa como un llamado suave a no olvidar lo esencial. A detenerse.
A elevar una oración breve. A recordar que la vida no se sostiene solo con esfuerzo humano. Santa Teresa insistía en que la fe necesita ser alimentada constantemente. Y el rosario, cuando se integra de manera natural en el hogar, se convierte en una fuente diaria de ese alimento espiritual. No exige largos momentos de oración, aunque los favorece, pero sí invita a una conexión constante con Dios. Este ambiente de fe compartida fortalece los lazos familiares. Cuando la oración forma parte de la vida cotidiana, el amor se vuelve más paciente, la comprensión más profunda y el perdón más accesible. No porque la familia sea perfecta, sino porque aprende a apoyarse en algo más grande que sus propias fuerzas. Además, la presencia del rosario ayuda a crear una identidad espiritual familiar. La fe deja de ser solo algo individual y se convierte en un camino compartido. Una herencia invisible que se transmite de generación en generación. Santa Teresa veía en esto un gran regalo. Un hogar donde la fe se vive de manera sencilla y constante se convierte en un terreno fértil para la gracia. Allí, incluso en medio de las dificultades, el corazón encuentra raíces profundas que lo sostienen. En el próximo capítulo hablaremos de un aspecto clave que da sentido a todo lo anterior, la intención del corazón y la constancia diaria. Porque sin ellas, incluso los gestos más bellos pierden fuerza. Santa Teresa de Ávila insistía en una verdad que atraviesa toda la vida espiritual: sin intención sincera, los gestos pierden su alma. No basta con hacer lo correcto externamente si el corazón no acompaña ese acto con fe, humildad y deseo de agradar a Dios. Por eso, al hablar del rosario en el hogar, ella subrayaba que el lugar, el orden y la visibilidad solo tienen sentido cuando van unidos a una intención viva. Colocar el rosario no es un movimiento automático. Es una entrega consciente. Es decirle a Dios, incluso sin palabras: aquí estoy. Confío en ti. Te abro la puerta de mi hogar y de mi corazón. La intención transforma el gesto. Un mismo acto, realizado sin atención, puede quedarse vacío. Pero cuando se hace con fe, aunque sea breve y sencillo, adquiere un peso espiritual profundo. Santa Teresa enseñaba que Dios actúa con especial fuerza cuando ve un corazón disponible, no perfecto, pero sincero. Por eso recomendaba renovar la intención con frecuencia, especialmente al final del día. Antes de dormir, al dejar el rosario en su lugar, bastan unos segundos de oración interior. No se trata de fórmulas largas, sino de una disposición auténtica. Un pensamiento dirigido a Dios. Una palabra de confianza. Un acto de entrega. Este pequeño hábito diario tiene un efecto poderoso. Poco a poco, la fe deja de ser algo ocasional y se convierte en un camino constante. La constancia, decía Santa Teresa, es una de las mayores pruebas del amor verdadero. No la intensidad momentánea, sino la fidelidad en lo pequeño. La vida diaria está llena de cansancio, distracciones y preocupaciones. Hay días en los que rezar cuesta. Días en los que la fe parece débil. Precisamente en esos momentos, el gesto constante de tratar el rosario con respeto sostiene el alma cuando las fuerzas faltan. Santa Teresa explicaba que la constancia crea un espacio donde la gracia puede permanecer. No entra y sale, no depende del ánimo del día, sino que se instala, acompaña y transforma lentamente. Es como una luz suave que nunca se apaga del todo, incluso en la noche. También advertía sobre un peligro sutil: separar la oración de la vida. Colocar el rosario, pero vivir de espaldas al amor, a la paciencia y a la caridad. Para ella, la coherencia era esencial. El gesto externo debía reflejar un deseo interior de vivir según el Evangelio. Cuando existe esta coherencia, los frutos se multiplican. La oración se vuelve más sincera. Las decisiones se toman con mayor paz. El corazón aprende a confiar incluso cuando no entiende. Y el hogar se convierte en un espacio donde la fe no es un adorno, sino una fuerza viva. Santa Teresa enseñaba que cada noche es una oportunidad para volver a empezar. Renovar la intención. Entregar las preocupaciones. Colocar el rosario con respeto y dejar el descanso en manos de Dios. Este hábito sencillo crea una continuidad espiritual que sostiene al hogar día tras día. Y cuando la intención y la constancia se unen, la gracia no solo permanece dentro de la familia, sino que comienza a desbordarse hacia los demás. Porque un hogar sostenido por la fe nunca se queda encerrado en sí mismo. En el último capítulo reuniremos todas estas enseñanzas y cerraremos este camino espiritual con una invitación clara y concreta: hacer del hogar un espacio vivo de oración y gracia, y continuar creciendo juntos en la fe.
Todo lo que hemos recorrido hasta ahora nos conduce a una verdad sencilla y profunda: la fe viva siempre busca expresarse en acciones concretas. No acciones extraordinarias, no gestos complicados, sino decisiones diarias que nacen del corazón y se sostienen con constancia. El rosario, cuando es tratado con respeto, colocado con intención y acompañado de oración, se convierte en uno de esos gestos que transforman el hogar desde dentro. No porque tenga poder por sí mismo, sino porque señala una realidad más grande: la decisión de poner a Dios en el centro de la vida cotidiana. Un hogar donde el rosario ocupa un lugar digno es un hogar que recuerda, incluso en silencio, que la oración importa. Que la fe no se limita a momentos aislados, sino que acompaña el descanso, las conversaciones, las dificultades y las alegrías. Poco a poco, ese hogar se convierte en un espacio donde la gracia circula con libertad. La paz que llega no elimina los problemas, pero cambia la forma de enfrentarlos. La protección no evita todas las pruebas, pero sostiene el corazón en medio de ellas. La fe no se impone, pero se fortalece al ser vivida y compartida. Y las bendiciones no siempre llegan como grandes milagros visibles, sino como reconciliaciones, claridad interior, decisiones acertadas y una confianza profunda que permanece incluso en la incertidumbre. Tratar el rosario con reverencia es, en el fondo, una forma de decirle a Dios: confío en ti. Te abro mi hogar. Te entrego lo que soy y lo que vivo. Y cuando esa entrega es sincera, Dios responde. No siempre como esperamos, pero siempre para nuestro bien. Este camino espiritual no se recorre de una sola vez. Se construye día a día. Cada noche, al colocar el rosario en su lugar. Cada vez que la mirada se posa en él y el corazón recuerda elevarse a Dios. Cada oración sencilla pronunciada con fe. Cada acto de paciencia, de amor y de perdón que acompaña la vida diaria. Así, el hogar deja de ser solo un espacio físico y se convierte en un lugar habitado por la presencia de Dios. Un refugio espiritual. Un punto de luz en medio del mundo. Un legado que se transmite, muchas veces sin palabras, a quienes crecen y viven en él. Si este mensaje ha resonado en tu corazón y deseas seguir profundizando en la oración, en la fe vivida y en los misterios que fortalecen el alma, te invito a acompañarnos. Suscríbete al canal Misterios de la Oración, donde compartimos enseñanzas que ayudan a vivir una relación más profunda, sincera y constante con Dios. Que cada hogar que escuche este mensaje pueda experimentar la paz, la protección y la gracia que nacen de una fe vivida con amor. Y que cada gesto sencillo, unido a la oración, siga transformando corazones y vidas, día tras día.